Y aquí estamos, volviendo de la pausa, listos para iniciar el estudio de la palabra de Dios, donde vamos a analizar lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Quiero que abras tu Biblia ahí en el libro de Efesios, el capítulo 4, los versículos 15 y 16. Antes de leer la Biblia, vamos a orar. Así que ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos y vamos a conversar con Dios. Padre, gracias por este momento que nos regalas de poder iniciar el estudio de tu palabra, conversando contigo y pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Señor, por favor, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, para que tus verdades nos confronten con nuestras realidades y que de esta manera podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Oramos en Jesús. Amén, Señor. Vamos a la Biblia, a Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, dicen así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Y el verso 16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero comenzar desafiándote y te invito para que pienses por un momento en la imagen que tienes formada en tu cabeza sobre lo que es la iglesia para ti. ¿Qué es lo que te viene a la mente? ¿Qué sentimientos te surgen? Para muchos la iglesia es simplemente una institución. Para ellos es una de las cosas fundamentales de una iglesia, son los reglamentos, los estatutos, la constitución de la iglesia, las costumbres. Para otros, la iglesia es un edificio y por lo tanto su propósito en ocasiones se reduce a embellecer la edificación, las actividades que no tienen un impacto más allá de las 4 paredes del edificio. Pero como las paredes son frías, esos lugares muchas veces se sienten igualmente fríos, ¿no? Para otros, o para algunos, la iglesia viene a ser como una especie de, vamos a definir, club social. Un lugar para hacer amigos o para que sus hijos hagan amistades cristianas con quienes pueden salir y eventualmente casarse, ¿sí? Más aún, para otros, la iglesia es un lugar donde van solamente para cumplir con Dios de manera que Él pueda bendecirlos durante la semana. Como aquel que respeta el semáforo para no tener que pagar una multa, ¿no? Para ese grupo, la iglesia es como un seguro de vida que le garantiza su salvación. Cuando en realidad la iglesia no le representa ninguna seguridad de salvación. Saben, si vamos a la definición, la palabra iglesia es la traducción de una palabra compuesta que significa llamar fuera o llamar afuera. De ahí que la iglesia podríamos definirla como un grupo de personas que, en lugar de conformarse a este mundo, han sido llamadas fuera para tener una relación con Dios en la cual se puede encontrar identidad, valor, propósito, pertenencia y puedo decir también destino. ¿Sabes? Dios desde siempre ha buscado ser personal, ha intentado siempre tener una relación con la humanidad. En el Antiguo Testamento lo hizo a través de una familia o a través de familias. Comenzó con Adán, después con Set, después con Noé, con Sem, con Abraham. Esos hogares en los cuales el padre funcionaba como
como el sacerdote, pueden ser considerados como una iglesia en miniatura, podríamos decir. Pero cuando continúas evaluando la historia, Dios comenzó a relacionarse con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Un pueblo que gradualmente se fue formando a partir de la familia de Abraham y que Dios lo eligió para revelarse a las otras naciones. Y así Dios ahora a través del pueblo de Israel podía reconciliarse con la humanidad y la humanidad con Él. Dios deseaba establecer por medio de Israel la mayor iglesia del mundo. Una iglesia a la cual asistieran los representantes de todas las naciones del mundo para adorar, aprender acerca del Dios verdadero y volver a su propio pueblo con el mensaje de salvación. Pero, Israel lamentablemente terminó involucrándose en la idolatría, se aislaron con un nacionalismo y un orgullo impresionante que lo llevó a la exaltación propia. En la cruz, la bancarrota espiritual de Israel se hizo evidente. Porque como nación ellos se negaron a permitir que Dios gobernara sobre ellos. A partir de la resurrección de Jesús, los judíos se convirtieron en una nación más como el resto. Y dejaron de ser la iglesia de Dios. En su lugar, Dios estableció ahora una nación formada por todos los que aceptaron a Cristo como su Salvador y como Señor. Los límites nacionales fueron descartados, dándole ahora a la iglesia un carácter universal. Independientemente de nacionalidades, todos podían ahora formar parte de esa iglesia de Dios. Pero surge una pregunta, ¿por qué necesitamos una iglesia? ¿No es suficiente con aceptar a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor? ¿Sabes? Cuando abrimos la Biblia, nos damos cuenta de que fuimos creados para vivir en comunidad. Aún en el ambiente perfecto y puro del jardín del Edén, Dios dijo una frase impresionante. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque aunque la relación con Dios es personal, esta no debe ser privada. La Biblia nos dice, o mejor dicho, la Biblia no dice nada de santos solitarios, de ermitaños escondidos en las cuevas espirituales, aislados de otros creyentes y privados de la comunión. No. La Biblia dice que somos puestos juntos, unidos juntos, edificados juntos, miembros que están juntos, herederos que están juntos. Seres humanos que creen en Jesús que van a ir juntos al cielo. Queridos, la Biblia, la iglesia es mucho más que una simple institución. Es mucho más que un edificio. Es mucho más que un club o un seguro de salvación. Cuando miramos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nos muestra que a través de Jesús tenemos la posibilidad de ser adoptados por Dios como sus hijos. Entonces es por eso que pasamos a formar parte de la familia de Dios. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Y de esa forma, a través de la iglesia, nos conectamos con otros creyentes y nos pertenecemos los unos a los otros por toda la eternidad, porque somos llamados a pertenecer, no solamente a creer. Por eso cuando la Biblia utiliza o habla de iglesia, la Biblia utiliza diferentes imágenes para describir lo que significa la iglesia. Y cada una de esas imágenes resalta ciertos aspectos puntuales. Es por eso que quiero destacar algunas de esas imágenes que la Biblia destaca.
para que juntos nos preguntemos, ¿cómo las verdades de cada metáfora que se usa para describir la iglesia nos ayuda a formar un concepto correcto de lo que es la iglesia? Vamos a pensar juntos. La primera imagen que utiliza la Biblia para describir a la iglesia es la de un cuerpo. Es lo que ya mencioné en el inicio cuando leí Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Allí el texto decía que sigamos hablando de la verdad con amor y así creceremos en todos los aspectos hacia Jesús, quien es la cabeza de su cuerpo, es decir, de la iglesia. Aquí se hace énfasis en la unidad de la iglesia. En esa relación podríamos decir funcional que cada miembro mantiene con el todo. Y de esta manera se define, o Pablo define, o mejor dicho, Pablo inspirado por el Espíritu Santo, define a la iglesia como el cuerpo de Cristo. El organismo a través del cual actúa y en el que cada creyente recibe poder y gracia. Entonces, un miembro de iglesia es comparado con un órgano vital de un cuerpo viviente, una parte indispensable, podríamos decir, interconectada. O sea, el cuerpo conectado a la cabeza. El cuerpo es la iglesia y la cabeza es Cristo. Interesante, ¿verdad? Ahora, la segunda imagen que utiliza la Biblia para describir la iglesia es la de un templo. En la misma carta o en la misma epístola a los Efesios, pero en el capítulo 2, los versículos 19 al 22, se nos dice lo siguiente. Por eso ya no sois extranjeros. Capítulo 2, versículo 19 en adelante. Dice, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo, dice aquí, en el Señor. Y el versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta imagen destaca que el fundamento de la iglesia es la enseñanza y la revelación transmitida por los apóstoles, profetas, hombres y mujeres que escribieron en la palabra de Dios. No las tradiciones humanas, sino la revelación. Pero al mismo tiempo Pablo está diciendo que la piedra angular en esa construcción es Cristo. ¿Sabes que la piedra angular en la construcción antigua era la piedra principal que sostenía y unía todo un edificio? Y ese es Jesús. Entonces, a partir de esas dos verdades, la iglesia como comunidad de creyentes es el lugar donde habita Dios. Y por otro lado, ese templo, creo que son dos verdades que nos ayudan a reflexionar justamente en el propósito de la iglesia. Ahora hay una tercera imagen que utiliza la Biblia para describir la iglesia. Es la imagen de la novia y Jesús como el novio. En 2 de Corintios, el capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, versículos 12 en adelante, la palabra nos dice más o menos lo siguiente. Dice, porque os celo, dice el apóstol Pablo, con celo de Dios. Y él utiliza aquí una frase, dice, he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura para Cristo. Una virgen pura para Cristo. Saben, queridos, esta imagen nos muestra la relación íntima y exclusiva que Jesús quiere tener con su iglesia, con su pueblo. Así como una novia se compromete exclusivamente con su prometido, la iglesia está llamada a tener una relación de lealtad y amor exclusivo con Cristo.
Me gusta pensar en la imagen de una novia pura y sin mancha, que representa la pureza y la santificación que Dios desea para su iglesia. Como novia de Cristo, la iglesia es llamada a apartarse del pecado y a vivir una vida de santidad que refleje el carácter de Jesús. Esta metáfora de la novia también anticipa la consumación final de la relación entre Cristo y su pueblo, su iglesia. ¿Cuándo? En el día de su venida. Porque en la Biblia esta imagen se amplía cuando tú vas a Apocalipsis, el capítulo 19, donde se describe un gran banquete de bodas titulada o llamada como las bodas del Cordero. Y esto representa la culminación gloriosa de la relación entre Cristo y su iglesia. Maravilloso pensar en esto. Esa fiesta de bodas, donde el novio y la iglesia tienen el clímax de esa relación. Hay otra imagen más, la cuarta imagen que utiliza la Biblia para describir a la iglesia es la de una familia. Y ya lo leí en Efesios capítulo 2, pero Pablo utiliza esa imagen nuevamente en Efesios el capítulo 3. En los versículos 14 y 15, él va a decir que él dobla sus rodillas ante el Padre y al Señor Jesucristo. Y él dice así: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La comparación de la iglesia de Dios con una familia no solo nos está señalando que así como un padre cuida y guía a su familia, Dios guía y cuida también a aquellos que creen en Él, sino que también implica una conexión especial entre los creyentes que comparten una identidad común en Cristo. Así como los miembros de una familia están unidos por lazos de sangre y por el afecto, los creyentes estamos unidos por la sangre de Jesús y por nuestra relación con Dios. Queridos, en la familia de Dios, todos somos hermanos y hermanas en Cristo. Esto es independiente de nuestra procedencia étnica, de nuestra procedencia cultural o social. La iglesia como familia ofrece un sentido de pertenencia, de seguridad, de abrazo espiritual. Así como un hogar es un lugar de refugio, de amor, o debería serlo, la iglesia es el lugar donde todos los creyentes encuentran consuelo, apoyo, crecimiento. La iglesia es una familia también. Otra de las imágenes que se presentan para explicarnos el concepto de iglesia, para describir a la iglesia, es la columna y baluarte de la verdad. El propio apóstol Pablo utiliza esta figura en 1 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 15. El apóstol Pablo, escribiendo a su amigo Timoteo, él le va a decir: esto te estoy escribiendo, aunque tengo la esperanza de que nos veamos pronto, le dice Pablo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y ahí agrega: columna y baluarte de la verdad. ¿Saben? Esta imagen nos da una idea. Creo que es una idea poderosa de la función y de la importancia de la iglesia en los propósitos de Dios. Porque la iglesia está siendo comparada aquí con una columna. ¿Por qué una columna? Porque la iglesia sostiene, como una columna sostiene. Porque la iglesia mantiene firme la verdad, como una columna sostiene firme una casa. Entonces, la iglesia es el baluarte de Dios que sostiene y que mantiene las verdades de Dios. Por otro lado,
Un baluarte es una fortaleza o una estructura defensiva que protege contra los ataques. Por eso, de manera similar, la iglesia se considera una columna y un baluarte de la verdad, porque tiene la responsabilidad de proteger y de preservar las verdades reveladas de la Biblia. Queridos, en medio de un mundo de confusión, de falsas enseñanzas, la iglesia defiende la verdad bíblica de la palabra de Dios. Esto no solamente de forma teórica, sino también de forma práctica. Porque no es solo hablar, sino vivir la verdad. Por eso la iglesia y los miembros de iglesia necesitan ser una luz que brilla en medio de la oscuridad de este mundo. Déjame cerrar con una sexta imagen aquí. La imagen que utiliza la Biblia para describir la iglesia es la de un ejército también. El apóstol Pablo hace esta descripción en relación a la iglesia como un ejército. Y en Efesios el capítulo 6, anota este texto bíblico, Efesios 6, los versículos 10 al 12, él va a decir así, va cerrando su epístola y él va a decir: hermanos queridos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y él va a decir así: vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué vestirse de la armadura de Dios? Y él dice: para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y entonces él va a explicar, ¿por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne, contra sangre, sino que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice Pablo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este es un texto poderosísimo del apóstol Pablo. Queridos, y en este texto bíblico, no podemos leerlo así nomás. No podemos pasar por alto que Pablo aquí está hablando en plural. Él dice así: fortalezcanse, vístanse. Tenemos una lucha, dice. Lo que Pablo está diciendo es que estamos en un conflicto espiritual constante entre el bien y el mal. ¿Y cuál es la realidad que tenemos que enfrentar? La realidad que tenemos que enfrentar es que estamos todos luchando juntos y la única forma de obtener la victoria es con la armadura de Dios. Pero ahí te pregunto, ¿qué es un soldado armado sin su ejército? Porque al comparar la iglesia con un ejército, Pablo está enfatizando la importancia de la unidad y el propósito común entre los creyentes. Así como un ejército está coordinado bajo el liderazgo centralizado y trabaja en conjunto para alcanzar objetivos estratégicos, la iglesia de Dios debe estar unida en fe y en compromiso con Cristo Jesús. ¿Sabes para qué? Para que podamos avanzar victoriosamente en medio de todos los conflictos espirituales que existen. Es como iglesia que vencemos la batalla. No de forma aislada, uno por aquí y el otro por allá. ¿Saben, queridos? El tiempo está pasando y vamos avanzando en el tema de hoy. Pero necesito compartirles un texto bíblico más. Un texto bíblico para que podamos pensar. Un texto que quiero que guardes en tu corazón. Y no puedo terminar el programa de hoy sin compartir ese texto bíblico, para que puedas entender lo que realmente significa ser iglesia. Yo sé que puede ser que hayas sido herido por la iglesia. En realidad no por la iglesia, por alguien de la iglesia. Puede ser que en este momento tú te sientas rechazado o te hayas sentido rechazado. Puede ser que el rechazo haya sido intelectual. O por otro lado, puede ser que ese rechazo haya sido emocional.
por esas experiencias personales negativas de abuso emocional, de abuso intelectual o de manipulación o quién sabe hasta de exclusión, puede ser que tú sientas que la iglesia no es tu lugar. Tú puedes estar pensando que la iglesia no cumplió con tus expectativas morales o espirituales. Y eso te llevó a tener un sentimiento de decepción, traición. ¿Será? Quién sabe, estuviste en una iglesia en la cual viste relaciones conflictivas, disputas entre líderes allí en la iglesia. Y eso te causó un sufrimiento personal. Si me permites, quiero pedirte perdón de todo corazón. Si esto sucedió contigo, perdónanos por no representar el amor de Dios. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad de escuchar una disculpa de alguien ahí en tu iglesia. Pero aunque yo no estoy cerca tuyo ahí en tu iglesia, no fui yo quien te hirió, no soy parte de esa iglesia a la cual frecuentabas, hoy quiero pedirte perdón. Si algo te pasó en esa iglesia, perdón. Yo sé que a veces hay personas que utilizan la Biblia, a Dios o a su iglesia para hacer de las suyas. Hacen y deshacen a su paso de una forma perversa. Son gente sincera también. Pero a veces se equivocan. Y tú también eres sincero. Pero quién sabe, fuiste víctima de esas personas. Yo sé que no merecías haber pasado por lo que sucedió. Nuevamente te pido perdón. Pero por otro lado, ya sin referirme a ese tipo de personas que se aprovechan de otras personas en nombre de Dios, está la propia realidad de la iglesia. Si una persona está en la iglesia es porque un pecador necesita de Jesús. Nadie llega a un hospital si se sorprende de que allí encuentra a muchos enfermos, ¿no? No nos sorprendemos. ¿Por qué? Porque se supone que allí habrá gente enferma y que está buscando la posibilidad de curarse. Para eso es un hospital. Ahora, ¿por qué pensamos diferente cuando nos referimos a la iglesia? La iglesia es la familia de Dios, el lugar donde van los pecadores, los que necesitan ser amados, restaurados, transformados. Y por alguna razón nos sorprendemos por eso cuando nosotros estamos en la misma situación o condición que los otros. Queridos, si en la iglesia pudiera entrar solamente gente que no se equivoca, solamente los santos, yo sería el primero en quedarme afuera. La iglesia somos tú y yo. Somos un grupo de personas diferentes e imperfectas, pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios quiere que ames a las personas reales, no a personas ideales. Eres llamado a amar pecadores imperfectos, así como Dios te ama a ti que eres imperfecto. Y como Dios me ama a mí. El Creador fue crucificado y fue por esa crucifixión que Él dio redención para su propia creación. Él no nos niega la salvación. Al contrario, Él nos abre de todo corazón para que nosotros podamos aprender a depender del Padre en cualquier circunstancia. ¿Sabes, querido? ¿Sabes, querida? Este es el momento en el cual Dios te está llamando. Yo voy a leer el texto que te prometí al final. Pero ahora, mis queridos, después de la música de Arautos, voy a leer el texto. Pero hoy quiero hacerte una invitación. Si todavía no eres parte de la familia de Dios, quiero invitarte para que seas parte de la iglesia de Dios. Tú eres un pecador, yo soy un pecador, todos somos pecadores. No merecíamos la gracia de Jesús,
pero aceptamos la gracia de Jesús. Y es en esa gracia que hoy Jesús te está invitando para que seas parte de la familia, para que seas parte del templo de Dios en esta tierra, para que seas parte de ese grupo de personas que es la novia de Cristo, para que seas parte de ese grupo que forma parte del grupo que presenta la verdad bíblica, para que seas parte de ese grupo que quiere amar más a Jesús, que seas parte de la familia de Jesús.